Mis papás me abandonaron en una gasolinera como broma. A ver cuánto tarda en regresar a casa, dijeron. Pues nunca volví. 20 años después, esta mañana por fin me encontraron. Tenía 39 llamadas perdidas. Jamás pensé que compartiría esta historia, pero después de ver un TikTok sobre padres que enseñan lecciones de vida a sus hijos, algo en mí tronó. Tengo 36 años, pero todavía puedo oler la gasolina y sentir el calor sofocante de ese día, hace ya 2 décadas. Mis padres, Gerald y Denise, eran lo que la gente llama amantes de la disciplina dura. Mientras crecía, todo era una lección de carácter o un ejercicio para fortalecerme. Me hacían cosas como despertarme a las 3 de la mañana para cortar el césped porque se me había olvidado hacerlo el día anterior, o hacerme caminar a la escuela bajo la lluvia si perdía el autobús, aunque mi mamá fuera para el mismo rumbo. En fin, aquella mañana de julio comenzó como cualquier otro día de verano. Veníamos de regreso tras visitar a mi hermana Sabrina en la universidad, a unas 4 horas de casa. Yo iba medio dormido en el asiento de atrás, escuchando mi iPod. Mi papá necesitaba cargar gasolina, así que paramos en una estación perdida en medio de la nada, cerca de la I-95. «Scott, ve a comprarme un café», gruñó desde el asiento del conductor. Me bajé medio adormilado, agarré el dinero que me dio y entré a la tienda. El cajero era un señor de más edad, que parecía medio muerto de calor. La cafetera estaba descompuesta, así que tuve que esperar a que él preparara otra tanda de café. Cuando volví, el carro ya no estaba. Al principio pensé que se habían movido a otra bomba de gasolina. Luego vi nuestro viejo Camry entrando a la autopista. Me quedé ahí, con el café enfriándose en mi mano, mirando las luces traseras desvanecerse. Mi celular vibró. Era un mensaje de texto de mi mamá. «Veamos cuánto tardas en llegar a casa. Considera esto una lección de cómo resolver problemas». Traté de llamar, directo al buzón. Después de unos 20 minutos, mi mamá envió otro mensaje. «No te molestes en llamar. Tu padre dice que debes resolver esto solo. Te veremos cuando llegues». La verdad, ni siquiera fue la peor cosa que me habían hecho. 2 años antes me habían dejado afuera de la casa en pleno febrero porque saqué una C en química. Quizá una noche en el frío te ayude a concentrarte en tus estudios. Aquella vez me metí al garage y dormí ahí. Se enojaron por la ventana que rompí para entrar y me obligaron a pagarla con lo que ganaba en McDonald's. Ese día en la gasolinera, algo en mí hizo clic, o tal vez se rompió. Miré el café, todavía humeando, y me di cuenta de que estaba harto. Tenía como $140 ahorrados de mi trabajo de verano en la alberca local. Mi mochila se había quedado en el carro, pero al menos traía mi cartera y mi iPod. Regresé a la tienda y le pregunté al cajero dónde quedaba la estación de autobuses más cercana. «Como a 2 millas para allá», dijo señalando con la mano. «¿Estás bien, chico?» «Sí», le contesté. «Solo necesito hacer una llamada primero». Marqué el número de mi tía Lola, la hermana de mi mamá. Hacía años que no se hablaban porque, según mis papás, ella me alcahueteaba al comprarme un teléfono cuando ellos me lo quitaron. Respondió al segundo timbrazo. «¿Que te dejaron dónde?» Lo que pasó después lo recuerdo medio borroso. Mi tía Lola vivía a 4 estados de distancia, pero hizo algo que jamás olvidaré. Me consiguió un Uber, o algo parecido en aquel entonces, para llevarme a la central de autobuses y pagó el boleto en línea. «Ven conmigo», me dijo. «Ya veremos cómo lo resolvemos». Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de zumbar con textos de mis papás. «No se te ocurra llamar a Lola. Más te vale que vengas caminando a casa, jovencito. Tu padre está muy decepcionado. Tu actitud debe cambiar». Los bloqueé, apagué el teléfono, me subí al autobús y vi el paisaje durante 6 horas. Me contaron después, por Sabrina, que esa misma noche, mis papás regresaron a la gasolinera esperando encontrarme ahí esperando. Interpusieron un reporte de persona desaparecida, pero lo desecharon en cuanto mi tía Lola envió los papeles de emancipación que ya había empezado a tramitar. De eso han pasado 20 años. Terminé mis estudios viviendo con mi tía, saqué el GED, luego algunas certificaciones. Me forjé una vida. Me volví bueno arreglando cosas, monté mi propio negocio, conocí a alguien y tuve mis propios hijos. Nunca les hice esas lecciones ridículas. Pensé que ese capítulo de mi vida estaba más que cerrado, pero ayer el teléfono de mi oficina sonó. El identificador mostraba un número que no veía desde hacía 2 décadas. No contesté, pero resulta que sí me encontraron, y ahora tenía 39 llamadas perdidas, y contando. Nunca reviso mi celular durante las juntas. Es una norma que establecí al arrancar mi empresa de construcción, pero cuando salí de la sala de juntas ayer y vi 39 llamadas perdidas, se me encogió el estómago.
La mayoría eran de números desconocidos, pero 3 de mi hermana Sabrina, con quien no hablaba desde hacía 20 años. Para los que no vieron mi primera publicación, un resumen rápido. Cuando tenía 16 años, mis papás, Gerald y Denise, me abandonaron en una gasolinera por broma para enseñarme independencia. En lugar de volver a casa, tomé un autobús hacia la casa de mi tía, a 2 estados de distancia, y jamás regresé. Construí mi propia vida y monté una empresa de construcción. 20 años de silencio bendito. Hasta ayer, el primer mensaje de voz era de Sabrina. Scott, por favor contesta. Mamá y papá te encontraron. Están mal. Llámame, ¿sí? A mí, no a ellos. El café que tenía en la mano se enfrió mientras escuchaba los demás mensajes. La mayoría eran de mis papás, que se debatían entre reproches y órdenes de que contestara. Tu madre está enferma. ¿Cómo te atreves a abandonar a tu familia? Solo cometimos un error. Uno. Me pareció gracioso. El último buzón de voz era mi papá, hablando arrastrado. ¿Crees que eres mejor que nosotros con tu negocito fancy? Nosotros te hicimos lo que eres. Nos lo debes. Me quedé un buen rato sentado en mi camioneta, viendo cómo el teléfono seguía sonando. Al final le mandé un mensaje de texto a Sabrina. Reunámonos mañana. Dennis en la quinta, a las 7 a.m. Ven sola o ni vengas. Ella apareció. Lucía igual que como la recordaba, solo más grande. Tenía la misma costumbre nerviosa de romper servilletas en pedacitos. Van a perder la casa, soltó sin siquiera sentarse. Papá ha estado apostando y mamá maximizó sus tarjetas de crédito. Encontraron la página web de tu empresa y... ¿quieren dinero? Terminé. La mesera trajo el café. Mis manos ni se inmutaron al añadirle crema. Cuéntame todo. Resulta que llevaban meses espiando las redes sociales de mi empresa. Mi papá se convenció de que yo les debía mi éxito. Necesitaban $50,000 para evitar que les embargaran la casa. Sabrina no dejaba de disculparse, diciendo que ella trató de detenerlos. ¿Por qué ayudarlos? Pregunté. Después de todo lo que hicieron, se le salieron las lágrimas y me contó cómo el alcoholismo de papá empeoró, la adicción de mamá a las compras y cómo le echan la culpa a todos menos a sí mismos. Siguen siendo nuestros padres, susurró. No, respondí. Dejaron de serlo en esa gasolinera. La diferencia entre tú y yo, Sabrina, es que tú todavía esperas que cambien. Mi teléfono vibró. Mamá llamando otra vez. Lo rechacé y saqué la cartera. Pago el desayuno. Bloquea mi número después de esto. Pero Scott, por favor, lo digo en serio. Eres mi hermana y te quiero, pero no soy tu solución. Déjalos caer. Iba a la mitad del camino hacia mi camioneta cuando Sabrina corrió tras de mí. «¡Van a ir a tu oficina!», me gritó. «¡Mañana en la mañana!». Mamá encontró la dirección. Traté de detenerlos, te lo juro. Asentí con la cabeza. Bien, que vengan. Regresé a mi oficina y encontré 27 mensajes nuevos. Al parecer les están diciendo a todos en la familia que soy un hijo desalmado, que los abandonó y que ahora se niega a ayudar en su momento de necesidad. Clásico manual de narcisistas. Pero hay algo que ellos no saben. Pasé las últimas 24 horas haciendo mis propias llamadas. Resulta que la hipoteca de su casa la maneja un banco con el que hago negocios. Deben 3 meses de pagos y el embargo ya está en proceso. Mañana en la mañana van a entrar a mi oficina pensando que tienen ventaja, creyendo que pueden avergonzarme y manipularme para que sea su plan de jubilación. No tienen idea de lo que se viene. Programé una reunión con mi abogado a primera hora. Para cuando ellos lleguen todo estará listo. ¿Quieren ver lo que he logrado? Perfecto. Que vean exactamente en qué me convertí y lo que pasa cuando presionas demasiado a alguien. Ya no soy ese adolescente asustado de 16 años. No voy a huir, y estoy harto de hacerme el amable. Para quienes preguntan, sí, grabaré todo. Sí, tengo seguridad. Y no me voy a echar atrás. Ellos tomaron su decisión hace 20 años. Ahora es mi turno. Edit 2. Dejen de mandarme mensajes sobre perdonar a la familia. Ustedes no vivieron lo que yo viví. La sangre no justifica el maltrato. Y créanme, lo de la gasolinera fue apenas la punta del iceberg. Estaba en mi oficina revisando facturas cuando Jenny, nuestra recepcionista, llamó. «Scott, hay una pareja aquí que insiste en verte. Dicen que son tus padres». Se me encogió el estómago. Lo esperaba desde que me encontraron, pero igual me cayó como balde de agua fría. Le pedí a Jenny que los hiciera pasar, ya que, mejor enfrentar la situación de una vez. A través de las paredes de cristal, vi entrar a Gerald y Denise. Se veían mayores, desgastados. El bigote de papá estaba completamente gris, y el tinte rubio de mamá no podía ocultar las profundas arrugas alrededor de sus ojos. Llevaban su mejor ropa de domingo, el mismo vestido barato de siempre, y el traje marrón de papá, que nunca le quedó bien. En cuanto entraron,
Mi mamá se puso a llorar a todo pulmón, casi teatral. «Mi niño, mírate, todo un hombre». Trató de abrazarme. Me hice para atrás. «Mantengamos esto profesional», dije señalando las sillas. «¿Qué quieren?» Papá se irguió con ese aire de «aquí voy a sermonear» que siempre ponía. «Ahora, hijo, ¿es esa la manera de hablarle a tu madre después de tantos años?» «Déjate de tonterías», lo interrumpí. «No pasaron 20 años buscándome porque me extrañaran. Me encontraron porque necesitan algo. ¿Qué es?» Los sollozos de mi mamá se hicieron más fuertes. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Solo cometimos un pequeño error». «¡Un error!», reí, pero no fue un sonido agradable. «Ustedes dejaron a su hijo de 16 años en una gasolinera a 200 millas de casa, por broma. Luego se fueron riéndose, diciendo, veamos cuánto tarda en volver. Eso no fue un simple error, fue la gota que derramó el vaso, después de años de sus jueguitos retorcidos. Volvimos por ti», gritó mi papá poniéndose de pie. «Regresamos una hora después, pero ya no estabas». «Sí, me fui, y me quedé lejos. Mejor decisión que he tomado». Saqué mi teléfono y empecé a grabar. «Ahora digan a qué vinieron o lárguense». Fue entonces que soltaron la verdad. Entre el llanto de mi mamá y los arrebatos furiosos de mi papá, explicaron su situación. Habían sacado una segunda hipoteca para una inversión infalible de papá. Llevaban medio año sin pagar y el banco iba a ejecutar la hipoteca. Necesitaban $175,000 para salvar la casa. «¿Te ha ido tan bien?», sollozó mi mamá, señalando mi oficina. «Seguramente puedes ayudar a tus propios padres». Los dejé hablar hasta que terminaron. Entonces abrí un folder en mi escritorio. «Qué curioso que menciones la casa», dije. «Cuando supe que me estaban buscando, investigué un poco. Me enteré del embargo, así que mi compañía compró la deuda hipotecaria al banco». El silencio fue casi hermoso. Sus caras pasaron de la confusión al pánico. ¿Qué significa eso?» La voz de papá perdió toda su fuerza. «Significa que tienen 30 días para desalojar la propiedad. Mi empresa la adquirió legalmente en una subasta la semana pasada. Vamos a demolerla para construir un nuevo proyecto». Mamá empezó a sollozar con más fuerza. El rostro de papá se puso morado. «No puedes hacer eso. Esa es nuestra casa. Como la gasolinera era mi casa, supongo. Al menos les doy 30 días. Ustedes me dieron 30 segundos». Papá se lanzó sobre mi escritorio. No me moví. Seguridad, a quienes tenía preparados, entró de inmediato y sacó a mis papás a rastras. Mamá gritó que yo era malvado, que me pudriría en el infierno. Papá amenazó con demandarme. Me limité a verlos mientras se los llevaban sin dejar de grabar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana Sabrina. «Acaban de llamarme, llorando». «¿Qué hiciste?», le contesté. «Hice lo que me enseñaron. Velar por mí mismo. Pasé 20 años levantándome desde cero. Ahora usaré todo lo que aprendí para derribar la casa que nunca fue un verdadero hogar. La demolición empieza el mes que viene. Les avisaré cómo termina. Mi tía, la hermana de mi mamá, la que me recibió en su casa, acaba de llamar. Está orgullosa de mí. Eso vale más que cualquier venganza. Primero lo primero. Gracias a todos por el apoyo en mis publicaciones anteriores. Jamás pensé que mi historia atraería tanta atención. ¿Qué pasó en estos últimos días? Digamos que el karma finalmente los alcanzó. Después de que compré su casa en la subasta a través de mi compañía, mis padres, Gerald y Denise, perdieron totalmente la cabeza. Empezaron a llamar a cada familiar, diciéndoles que su hijo desagradecido los iba a dejar en la calle. El detalle es que no se esperaban que yo tuviera pruebas de todo. ¿Recuerdan esos teléfonos Nokia viejos que grababan llamadas? Guardé uno de aquellos con la grabación de su broma. Ellos riéndose mientras se alejaban, diciendo, veamos cuánto tarda en llegar a casa. Lo conservé todos estos años. También tenía una carpeta llena de viejas tarjetas de cumpleaños con mensajes lindos como, a lo mejor si no fueras tan decepcionante. Reuní 20 años de evidencia de su maltrato emocional, todo bien ordenadito. Ayer en la mañana se lo envié por correo electrónico a toda la familia. La grabación, las tarjetas, los mensajes de texto, todo. Para el mediodía mi hermana Sabrina me llamó llorando. Resulta que mis padres les habían contado a todos que me fui de la casa porque era un drogadicto. Clásico. Pero aquí viene lo bueno. ¿Se acuerdan de que pensaba demoler su casa? Pues lo hice. Tenía los permisos listos. Los llamé para que vinieran a ver. Llegaron con mi tía Lola, convencidos de que ella me haría entrar en razón. En lugar de eso, tuvieron asientos de primera fila para ver cómo demolían su querida casa. Mi mamá gritaba por su jardín y mi papá amenazaba con demandarme. ¿Con qué dinero, Gerald? Yo me quedé ahí, bebiendo mi café mientras ellos perdían la cabeza. 20 años de su abuso destruidos en un par de horas.
Ver al bulldozer pasar por el jardín de rosas campeón de mi mamá no tiene precio, pero no me detuve allí. Resulta que el terreno está en buena ubicación. En vez de construir algo lujoso, voy a edificar viviendas de alquiler asequible, 20 unidades, con renta razonable y prioridad para madres o padres solteros y sus hijos. Ya tengo los planos aprobados. La mejor parte, le voy a poner de nombre Annabelle Haven, en honor a mi tía, la que me acogió cuando tenía 16 años. Falleció el año pasado, pero le habría encantado ver su nombre en un lugar dedicado a ayudar a la gente a salir de situaciones difíciles. Mis papás intentaron alborotar a los vecinos enseñándoles fotos familiares de cuando supuestamente todo era armonía. Lástima que esos mismos vecinos recordaban oírme llorar por las noches. Una de ellas, la señora Henderson, hasta me dio un abrazo. Me dijo que siempre se arrepintió de no haber llamado a servicios sociales. Esta mañana tuvimos el duelo final. Mis padres llegaron otra vez a mi oficina, ahora con actitudes humildes y pidiendo disculpas. Mi papá hasta lloró, diciendo que estaban a punto de quedarse sin casa. Mi mamá prometió que ella me perdonaría si los ayudaba. Los dejé hablar 10 minutos. Luego les di una solicitud de alquiler para una de las nuevas unidades. Si quieren, pueden aplicar igual que todos los demás, pero van a necesitar referencias y un historial de crédito limpio. Las caras que pusieron, ojalá hubiera tomado una foto. ¿Pero somos tus padres?, gritó mi mamá. Mi papá empezó con su típico discurso de, después de todo lo que hicimos por ti. Yo solo sonreí y contesté, sí, después de todo lo que hicieron, esto es justo lo que merecen. El equipo de demolición empieza a trabajar mañana a las 7 de la mañana. No olviden llevarse sus enanitos del jardín. Siguen reventándome el celular a llamadas. Sabrina dice que mis papás están en un motel baratísimo, alegando que van a demandarme. Buena suerte con eso. Todo lo que hice fue completamente legal. Mañana tumbarán la casa y lo voy a transmitir en vivo por Instagram para que toda la familia lo vea. ¿Saben qué es lo chistoso? Durante años soñé con vengarme. Imaginé escenarios de lo más locos. Pero al final, ver cómo enfrentan las consecuencias de sus actos es 1000 veces mejor que cualquier plan retorcido que se me hubiera ocurrido. Ellos desecharon a su hijo por una broma cruel y ahora tienen que presenciar cómo lo que construyeron se convierte en viviendas para gente que, en otro tiempo, habrían menospreciado. Mañana llevaré sillas plegables y palomitas para ver cómo cae su casa. ¿Quién se apunta? Edit 2. Para quienes preguntan, sí, voy a seguir adelante con el plan de viviendas asequibles. Ya me asocié con una organización local sin fines de lucro que se encargará de las solicitudes. Y no voy a reconsiderar mi decisión. Hay puentes que es mejor dejar arder. Edit 3. Sobre mi hermana Sabrina y yo estamos trabajando en nuestra relación. Ella tenía solo 8 años cuando pasó todo. No puedo culparla por creer las mentiras de mis papás. Vamos a tomar un café la próxima semana.